Ahí ya partimos nuestra transmisión. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, saludarlos. Muy bien. Todos, Hola, todos hola a todos y a incorporados. todas. Tenemos una linda conversación hoy día. En nuestro último lunes de enero. Uy, verdad, nuestro último Así lunes es. de enero. Último Con lunes buenas de enero. noticias, se alargó Santiago a 1000. Hasta el 5 de febrero hay obras presenciales en el Anfiteatro de Bellas Artes a la Gorra. Teatro, danza, entre la obra de teatro el estreno de lo último de Trío Teatro Banda, que es imperdible porque tiene que ver con el camino del Inca. Hoy están pasando muchas cosas en todas partes, porque se abrió también Conce a 1000, que parte ahora también esta semana, y aparecieron también algunos festivales presenciales en Rancagua. Así es que vamos a tener harto movimiento desde aquí por lo menos hasta mediados de febrero, sí o sí. Estupendo. Así que buenísimo. Oye, ¿y nuestros invitados? Nuestro primer invitado es Kevin Magner. Él es bailarín, gestor cultural, productor. Yo le he visto unas piezas de flamenco muy arriesgadas, muy contemporáneas a Kevin. Y él, junto con otros artistas del cuerpo, realizó una investigación y escribieron los resultados de esa investigación, que se llama Cuerpos del Futuro. Es muy importante en la sociedad que estamos viviendo hablar del cuerpo. No nos vemos, no nos tocamos por la pandemia, y la danza y la arte escénica son son expresiones artísticas donde el cuerpo es muy importante. ¿Qué pasa con ese cuerpo ausente? ¿Qué hacemos con ese cuerpo que no está? Y luego tenemos a Freddy Araya, quien es actor, gestor cultural, productor y además uno de los directores del Teatro del Puente, nuestro querido Teatro del Puente, donde siempre hemos tenido la gran acogida para nuestra revista de danza, todas las cartas que necesitamos para fondares y demás, siempre Fafifo, Francisco Osa y Freddy Araya han estado ahí. Freddy nos va a hablar de la primera obra digital del Teatro del Puente y además de la campaña de recaudación de fondos del Participantes teatro. de Santiago Off también ellos. Exactamente. Así es que harta información que entregarnos Mucha desde el información. teatro. Muy Partamos buena. entonces Con con Kevin. Kevin, que ya está aquí esperándonos. Así que lo vamos a invitar para que conversemos directamente. Y saludamos a Valentina, que tenemos una deuda con ella. Nuestra fiel... Tenemos una deuda contigo, Valentina, porque escuchamos todo el radioteatro, así que tenemos que fijar una fechita para hablar del radioteatro. Además que lo juntaron en uno solo, así es que eso quedó muy entretenido. Muy entretenido. Kevin, aquí estamos. Hola María. Hola. Ahora sí, oficialmente, ¿cómo estás, Kevin? Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, contento de poder hablar contigo y con Freddy Araya. Felices de tenerte presente, así es que vamos a lo nuestro. ¿Cómo estás? Cuéntanos en qué estás ahora y después nos vamos a ir a la investigación. Sí, de todas maneras. Bueno, yo estoy bien, próximo a poder ingresar a las vacaciones después de un año muy arduo, un año lleno de ires y venires, y nada, bueno, por fin ya logrando cerrar muchos procesos del 2020, de las múltiples modificaciones que se tuvieron que realizar y de todos los acontecimientos que, bueno, ya todos un poco hemos vivido, ¿no? En ese trabajo que tú me cuentas está la investigación. Cuéntanos cómo surgió esa investigación que mandaron al Fondar y que afortunadamente obtuvieron el Fondar. Sí, mira, surge a propósito de una residencia que yo hice como hace 3 años atrás en San Martín de los Andes, en Taller Manta, que es un taller de distintas disciplinas artísticas, pero ellos tienen igual siempre una inquietud sobre el cuerpo, independiente si es desde la fotografía, desde las artes visuales. Y un proyecto muy interesante, además, en un lugar hermoso como San Martín de los Andes, que es un lugar pero preciosísimo. Y ahí yo fui a desarrollar una investigación en torno al cuerpo cyborg, como que tenía una inquietud y cómo poder pensar eso desde una corporalidad latinoamericana, situada y contextual en este territorio. A partir de ahí surgieron muchas preguntas respecto a cómo
cómo pensar un poco el futuro, ¿no? Cómo pensamos el futuro desde el cuerpo. Y en este acontecimiento 2020, pensando también en las dificultades económicas que estábamos viviendo, a mí se me ocurrió postular este proyecto, ¿no? Al fondar de emergencia del 2020 y yo convoqué, hice la curatoría de poder convocar a 3 artistas más y que en conjunto, nosotros 4, pudiésemos cada uno desarrollar una obra en torno a la idea del cuerpo del futuro que finalizara con una publicación digital. Entonces, el proyecto no solo pensaba escribir la publicación, sino que desarrollar un proceso de investigación y creación experimental que se pudiese materializar digitalmente en una escritura, en fotografía y en lo audiovisual. ¿Cuáles son los temas, Kevin, que no sé si lo escogiste tú o lo escogió cada uno o una de los y las participantes? Cuéntanos cómo hicieron eso y cuáles son los temas, los ejes, digamos. Sí, mira, yo siempre pensé la curatoría de Cuerpos del Futuro a propósito de los conceptos de territorio, de identidad, también pensar el futuro, pero problematizando esta idea que siempre nos ha instalado la ciencia ficción de un futuro distópico y apocalíptico, ¿no? Entonces, en este futuro transhumanista, en donde las máquinas toman el poder del cuerpo, como tratar de problematizar ese espacio que está tan lleno desde el cine, desde la literatura, ¿no? Entonces, cuando convocamos a Paula, a Luis, a La Pita y a José también, que es el diseñador, empezamos a conversar ampliamente sobre qué era esto del futuro, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de las ideas de prótesis, de cuerpos cyborg, de la naturaleza, del sueño, de los microorganismos, de cuáles son los acontecimientos que están sucediendo hoy día en el presente para modificar un futuro. Y a partir de eso se generó, digamos, como un corpus amplio en el cual se pudo como delimitar individualmente qué es lo que cada uno quería abordar, ¿no? Entonces, a partir de este gran campo conceptual, experimental, amplio, de distintos conceptos en torno al futuro, al territorio, estas cosas que yo ya íbamos diciendo, se definió individualmente qué es lo que quería trabajar cada uno, ¿no? Entonces, Paula Baeza Pailamilla, que ella es artista visual y performer, decidió trabajar con el mundo de los sueños y ella tiene toda una trayectoria con el trabajo con la identidad mapuche, con su propia identidad mapuche, con la idea del territorio, ¿no? Entonces ella empezó a trabajar con la idea del peuma, que los peumas son los sueños, ¿no? En Mapudungún, y que es un espacio de alto tráfico de información territorial, identitaria, de decisiones políticas de un territorio. Entonces, todo eso ella fue articulando su trabajo a partir de eso. Luis Moreno, él siempre tiene un trabajo, ¿no?, en torno al cuerpo, la erosión, las acciones destituyentes, un cuerpo político en la calle, ¿no? Entonces se agarró de los acontecimientos de la revuelta social, acontecía desde el 2019 en adelante, de las acciones destituyentes de la calle, de la multitud de cuerpos en la plaza, la desaparición de la plaza por una acumulación de cuerpos, y empezó a desarrollar esa idea como de pensar el futuro a partir de destituir la norma, ¿no? Como de generar acciones destituyentes. La Pita Torres, que ella es una artista escénica también radicada en Valparaíso, trabaja junto con el Teatro Container y tiene también un trabajo personal de autoría propia. Generó como una escritura que siempre hablamos como una escritura siempre en práctica, una especie como de manifiesto y de cómo enfrentarse a este futuro que es tan complejo,
es tan aborrecible de repente, ¿no? Y cómo generar estrategias micropolíticas con las colectividades, con sus amigas. Entonces ella escribía yo y mis amigas, ¿no? Mis amigas somos, ¿no? Somos el colectivo, ese colectivo podía enfrentarse a este futuro, ¿no? O proponer una forma de vivir el presente para crear un futuro. Y por último, yo vengo desarrollando, bueno, a propósito de esta pregunta de hace 3 años en esta residencia, y también un trabajo en torno a la vivencia seropositiva de VIH y la relación con los virus, desarrollé un trabajo, una poética vírica, ¿no? Que relacionaba el borde, el margen marítimo, la relación con el océano Pacífico, la muerte y el virus como una manera de pensar un futuro, que yo digo, ¿no? Un futuro de corporalidades víricas, ¿no? Que sería como empezar a pensar estos cuerpos que también tienen mucho que ver con la pandemia, ¿no? Cómo son estas relaciones con los virus hoy en día que son agentes de evolución, ¿no? Y eso un poco fueron los temas que cada uno abordó individualmente en este gran mar futurista, ¿no? Estos 4 temas, que finalmente parecen diametralmente tan diferentes, ¿cómo logran unirse los 4? ¿Cómo logras complementarlos o realizar, digamos, este gran proyecto? ¿Y de qué manera llega a fruto, digamos? ¿Cuál es el producto final que resulta de toda esta gran temática? O sea, como si son textos separados, Ajá, si hay alguna línea conductora, exacto. ¿cuál es la estructura finalmente de los 4? Del texto final. Del texto final. Eso. Claro, sí, bueno, en términos de proceso, fue muy interesante porque partimos en una primera etapa con un trabajo muy colectivo, de mucha reflexión y conversación, que luego deviene en creaciones individuales y después se vuelven a juntar en el texto, ¿no? Entonces hay como una especie como de partimos juntos, nos separamos, nos expandimos y después nos volvemos a encontrar en esta materia digital literaria, ¿no? Por alguna manera. Y tratamos de articular el diseño junto a José Videgaín, que él es diseñador gráfico y fue invitado a desarrollar el acompañamiento metodológico y también el diseño de la publicación, una manera de poder pensar cuáles eran los colores que cada uno de los artistas estaba abordando en su trabajo. Entonces generamos una paleta cromática común de los 4 artistas que definió la paleta de la publicación finalmente, y también tratamos de articular el orden de los textos también con una sensación progresiva, ¿no? Entonces uno va con el libro, ¿no? Se enfrenta a este texto curatorial, primero que es como un contextualizador de todo, y después vamos a ver el texto de Pita con su trabajo, que es, digamos, este arrojo más performativo, más al choque de alguna manera, y eso nos abre el paso directamente a lo que el Lucho está hablando con este cuerpo en multitud que empieza a hacer acciones, ¿no? Y después de eso, que el Lucho también lo anuncia, ¿no? La idea del Pachacuti, que es este tiempo que está dado vuelta, en donde está todo patas para arriba, este tiempo que está revuelto, nos vamos al mundo de los sueños, ¿no? Este espacio de ensoñación en donde llega información sobre cómo poder vivir este mundo y vivir el futuro para finalmente terminar en la poética del mar, ¿no? Terminar en el borde marítimo, en esta gran inmensidad oceánica que es el Océano Pacífico. Entonces un poco así también articulamos esta continuidad, ¿no? También como en términos conceptuales. Kevin, ¿qué les esperan ustedes que lean este libro? ¿Artistas escénicos solamente? ¿O tú crees que es posible bajarlo a más personas, a más disciplinas, a más público en general? Sí, bueno, a mí como cualquier cosa que se vincula al pensamiento, para mí es fundamental que sea ampliamente difundido, ¿no? A gran escala. Y me interesa sí que le llegue a la gente de las artes escénicas, porque creo que eso reafirma,
este proyecto hace un guiño a reafirmar que el cuerpo piensa, ¿no? Que las artes escénicas generan conocimiento, generan contenido pensante, ¿no? Como independiente, y no estoy hablando de una racionalidad lógica occidental, sino que justamente desde la sensibilidad, desde la poética performativa, hay un pensamiento ahí. Entonces, claro, tiene este primer deseo de llegar a esos lugares, pero también tiene un deseo mucho más ampliado de llegar al campo de las humanidades, a un espacio social mucho más amplio, a lugares académicos. De hecho, justamente se lanzó el libro en un congreso académico de un instituto de humanidades, ¿no? Del USACH, del Instituto de Estudios Avanzados. Entonces también, y ahí digamos que convergen muchas disciplinas, la filosofía, las ciencias sociales, antropología, periodismo, ¿no? Hay como muchas disciplinas que están buscando, ¿no? Estas otras formas de pensar, porque parece también que el arte está llegando a ponerse en un lugar de un pensamiento inédito, ¿no? Un pensamiento que no estaba siendo pensado en otros momentos. Siento que fue una apuesta muy arriesgada el hecho de definir, crear un texto a través de este trabajo, digamos, de los 4 artistas. Sin embargo, me parece también muy poético, como lo dices tú. Entonces, en definitiva, la pregunta es... Yo creo que hay que contar una cosa, me parece increíble que el Fondar haya aprobado, me parece fantástico, pero me sorprende, porque generalmente el Fondar no se aplica. Sí, claro. Sí, claro. Así que yo creo esos jurados que aprobaron un aplauso a esos jurados que aprobaron, sí. Sí. Igual también implica toda una forma de cómo presentarlo también, porque, claro, yo tenía la idea, juntémonos a escribir, ya que no nos podemos encontrar, juntémonos a escribir, pero tampoco podía decir como, bueno, yo voy a escribir un libro con 4 artistas más, porque me van a decir como, no, eso pertenece al fondo del fomento de la lectura y el libro, ¿no? Como, entonces, claro. ¿cómo meterlo en este espacio de creación? Entonces, bueno, hubo ahí toda una forma de cómo presentarlo que permitió caber y ser seleccionado también. Maravilloso. No, maravilloso. ¿Hay alguna idea después de hacerlo más concreto, visible? O sea, una muestra, editarlo o, no sé, crear algún producto a raíz o como hijo del libro. Sí, o sea, bueno, mi fantasía es tenerlo en la mano, hojearlo, ¿no? Como tenerlo, aparte un diseño, el José hizo un diseño hermoso también, ¿no? Como, y hay unas fotografías fenomenales, como de cada artista, es como, es un libro de arte también, ¿no? No es solo un libro de escritura, de ensayo, es un libro artístico. Entonces... me gustaría mucho que fuera en físico, y también algunas cosas que hemos estado pensando es que es un proyecto que puede tener múltiples plataformas también, ¿no? Como puede ser un encuentro, puede ser un festival, puede ser una escritura, puede ser una obra, puede ser ¿no? una residencia, tiene múltiples formas de realizarse, ¿no? Qué bien en lo medular y en lo particular. ¿Tú por qué defines trabajar en este tipo de temas? ¿Y cuál es como tu esencia en relación a este producto? Mira, la verdad, yo creo que estoy en un descubrimiento de por qué me interesan estos temas. A mí, personalmente, siempre la ciencia ficción siempre me llama la atención, ¿no? Como que me parece la idea eh, de pensar ese futuro, y también toda la problemática que se ha empezado a generar en torno a la relación con las máquinas, ¿no? Como cómo poder, y la relación con el celular, con las redes sociales, con la idea de ser un cuerpo imagen, un cuerpo avatar. Todo eso para mí es súper interesante pensarlo más allá más allá de pensar de que estamos perdiendo la humanidad, de que se está perdiendo esa esencia humana. Es como, bueno, como escuchaba el otro día justamente, ¿no? Un ingeniero argentino, un investigador que decía como las tecnologías son humanidades, la tecnología es una naturaleza también, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ampliar esa idea de lo natural, aprender a ampliar esa mirada de lo tecnológico? Porque también, por otro lado,
pensamos que la naturaleza es eso que se está perdiendo, ¿no? Eso como que está desapareciendo, ya no existe, o es esa naturaleza salvaje a la cual nos puede destruir, es demasiado inmensa, ¿no? Pero ¿cómo nos relacionamos con las ballenas, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con el océano? ¿Cómo nos relacionamos con el sol? Y también cómo nos relacionamos con un celular, ¿no? Creo que son preguntas que son completamente necesarias hoy día, porque hay unas respuestas muy esencialistas, por un lado, y muy románticas, que está muy bien, pero también siento que hay que reflexionar críticamente en torno a eso, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Te quedaron algunas respuestas por contestar? Y las que contestaste, algunas preguntas, perdón, por responder, y las que te preguntaste, ¿a qué conclusiones llegaste? Yo creo que esto abrió muchas preguntas, la verdad, ¿no? Claro, porque además cada artista trajo su universo, ¿no? Entonces, Ay, te lo hiciste en parte. claro, entonces ¿cómo vamos a seguir hablando de las acciones destituyentes? ¿Cómo vamos a seguir hablando de la identidad mapuche? ¿Cómo vamos a seguir hablando de los colectivos, de las amistades, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir hablando de los virus y el océano? Y así un montón de otros temas más que se despliegan, ¿no? O sea, partiendo por los temas mapuche, partiendo por el reconocimiento del cuerpo mapuche. A mí ese es un tema, ¿no?, que me genera mucha reflexión, porque el cuerpo mapuche está ausente. ¿Dónde ves tu cuerpo mapuche en Santiago? ¿Dónde ves tú en una publicidad? ¿Qué pasa con ese cuerpo mapuche que está inmerso en nosotros? O sea, yo creo que, claro, yo creo que ahí está. Mira, es súper loco a lo que llegamos, porque nosotros cuando estuvimos en el proceso de investigación sucedió lo mismo, que uno empieza a pensar el futuro, pero en verdad en un momento, claro, primero parte, ¿no? Y se imagina múltiples posibilidades, pero después inmediatamente hace una vuelta temporal hacia la reflexión del pretérito. Entonces uno entra en un juego temporal que es circular y que no es lineal. No, no hay tiempo. Eso yo creo, claro, no hay tiempo lineal como nos dijeron los occidentales, ¿no? Como el origen es el cero y después se va una línea recta derecha avanzando. Esta progresión. Pues no, esa progresión no va, esa progresión no es, el tiempo es circular, ¿no? Entonces las cosas vuelven a acontecer, se repiten los episodios, cambiamos indudablemente, ¿no? Pero justamente lo que hablan las culturas andinas originarias del Pachacuti es justamente que el anterior Pachacuti fue la colonización, o sea, estamos hablando hace 500 años atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy día estamos en un episodio similar, distinto, pero que se repite? Entonces, esa circularidad, esa espiral, ¿no? Y la danza que siempre habla del espiral, la danza contemporánea que habla mucho del espiral, que es la lógica de esta relación cartesiana, pero con el eje del tiempo, ¿no? Entonces, esa ola, esa frecuencia de movimiento hace una espiral que es infinita. Entonces, yo creo que esa idea del tiempo, del futuro, que nos hizo retornar, yo creo que eso fue uno de los grandes resultados de la investigación. Qué lindo trabajo, finalmente. Pero es que piensa, cuando estábamos probando con Kevin, eso es pasado y era presente recién. Claro. ¿Cierto? Claro que sí. Como de la verdad también, de lo que hablábamos la otra vez, la relatividad de la verdad. De la verdad, la relatividad del tiempo. Realmente uno se queda ahí como con todos esos conceptos como rebotando. Sí, ¿no? Y qué mejor que poder desarrollarlo desde el arte y desde el cuerpo, ¿no? Porque creo que ahí la potencialidad de la danza, de la performance, del teatro, que son estas artes vivas que hoy día se están llamando, ¿no? Es que está poniéndose la materia del cuerpo a frotar, ¿no? A ejercer una fricción que genera una excitación y un pensamiento. Y que son peligrosas, pues. Son consideradas peligrosas por el status quo. Las artes del cuerpo
considerada peligrosa. Yo participé en un panel hace unos años en Concepción y había una socióloga que hablaba de por qué era tan difícil hacer danza primero y por qué también el teatro era de alguna manera castigado siempre en las políticas públicas, en la visión social que teníamos de lo importante como país, y hablaba que el cuerpo es peligroso. El cuerpo es peligroso porque no miente y porque carga una serie de pasados. ¿Quiénes somos? Nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros antepasadísimos están acá. Y eso somos historia, digamos. Y eso es peligroso para las institucionalidades que no quieren cambiar. Desestabiliza todo lo que tiene que ver con lo cuadradicto, porque es como efímero, como sin una lógica tan clara, digamos. Eso asusta mucho. O sea, es que yo pienso que todos estos ejercicios y estas acciones descolonizadoras, porque yo creo que todo este pensamiento racional, cuadrado, progresivo, es lo que fue insertado por la colonización, ¿no? Como, claro, europeo, occidental, claro, no nos llegó Buda, por ejemplo, a nosotros. Claro, entonces yo creo que hoy día hay un acontecimiento transversal de fracturar ese pensamiento, ¿no? Y a todos los niveles. Y esa fractura corporal, yo creo que hoy día es lo que está sucediendo, es lo que está vibrando, es lo que vemos en la calle, ¿no? Es lo que vemos en esos bailes, ¿no? En esa potencia colectiva, en esa fuerza, ¿no? En esa fuerza que está buscando como una nueva forma de entenderse. Kevin, producto de todo esto que hemos conversado, ¿hay alguna idea de un proyecto nuevo, alguna creación propia nueva o que ya estás trabajando en ella? Sí, mira, bueno, postulé la segunda parte de Cuerpos del Futuro a Fondart, que bueno, vamos a esperar a marzo a ver qué sucede, y que se llama 2492, ¿no? Entonces, siguen esa idea, ¿no? De la colonización, del milenio a la colonización. Y justo estando como en un punto medio, ¿no? Entonces sigue pensando el futuro en esta misma lógica. Pero bueno, tengo que esperar a ver qué sucede, ¿no? Porque ahí hay otros 4 artistas más que están convocados a desarrollar. Yo ya simplemente voy a seguir en el eje de curador y director del proyecto, pero invité a Macarena Campbell, a la Paulina Bielma, a Ricardo Curaqueo y al Pepo Urrea a que fuesen parte de ese proyecto en caso de ser posible llevarlo a cabo, ¿no? Y ese ya sería... Tiene otro formato, ¿no? Pero sigue con esta idea de la investigación, del pensamiento a través del cuerpo. Buenísimo. Kevin, parece que ya nos tenemos que empezar a despedir. Tenemos que hablar además, Kevin, para crear un banner para que se pueda descargar desde la página web nuestra, desde un banner. Ajá. ¿Te parece? Muy bien. Eso es más visible. Súper. Vamos pensando y seguimos conversando, Marieta. Seguimos conversando. Atento entonces para en la página ver si es que se puede descargar entonces el producto. Por ahora se puede descargar desde el comunicado. Hay un comunicado de prensa donde hay un link. Pero pienso que sería mejor poner un banner más llamativo con ese link y que fuera más visible. Súper, súper. Lo conversamos entonces. Muchas gracias. Que estén súper bien. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Gracias. Es súper. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Kevin. Y ya está Freddy. Entonces, no, está Freddy ya, así que busquemos a Freddy. Sí. Ahí está. Sí, nos estaba saludando hace un ratito, así que ahí ya acusamos recibo inmediatamente. Ahí está. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. ¿Nos escuchas bien? ¿Te escuchamos bien nosotros también? Les veo y les escucho. Estupendo. Gracias. Nosotros también te vemos a ti. Perfecto. Muy bien. Buenísimo. ¿Cómo estás, Freddy? Un gusto. De nuevo, ¿en qué estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy en mi casa, en Santiago.
aquí luchando todos los días, día a día. La verdad es que he estado bastante encerrado y voy de vez en cuando al Teatro del Puente a ver, hemos hecho algunas cosas muy puntuales, compañías que han grabado sus obras ahí, y nada, ensayos también, entonces para no perder la costumbre voy también y me doy una vuelta por el teatro vacío y nada, eso, así que aquí estamos. Ay, qué fuerte debe ser eso, ¿no? Sí. Sí, es bien triste como ver la sala vacía y nada, pues sin ninguna esperanza todavía que se avisore en el futuro cercano eh, para poder reabrir el espacio. Nada, finalmente estamos todos en esta misma, así que dentro de todo por lo menos podemos seguir trabajando y creando cosas y estamos generando contenido todavía, así que dentro Sí, de lo que hay estamos contentos y también, bueno, así veo que ustedes también están trabajando y han encontrado una manera de seguir ahí generando contenido también. Les felicito. Sí, pues, que somos unos Gracias. obsesivos tú de la creación y nosotros de la De la comunicación. comunicación. No, si ya Pensamos, de que No puedo quedar callado. ¿Cuánto tiempo Freddy, nos conocemos? partamos con la primera obra digital que produce Teatro del Puente. Todo se limita al deseo de vivir eternamente. Sí, ese Dirigida por Jesús. Jesús Orquesta, que es un proyecto que ya se había estrenado hace varios años de manera presencial. En GAM, ¿cierto? En GAM, sí, es una obra muy linda. Como, claro, bueno, volviendo un poco atrás, la verdad es que nosotros dentro de este tiempo de pandemia en el 2020, como buscando como otras entradas para poder seguir como generando contenido, porque lo más complicado para el Teatro del Puente, como nosotros no somos un teatro productor, como no tenemos recursos como para producir cosas propias, Claro. era justamente ese el desafío que hacemos, o sea, como empezamos como a levantar cosas que ya teníamos, la memoria del puente, obras que teníamos grabadas ahí, entonces, pero era como cómo entramos con algo nuevo y justo postulamos a un fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que en conjunto con es un fondo que ellos hicieron como un fondo de ayuda, de hecho, un fondo de emergencia para las organizaciones del mundo, entonces especialmente en Latinoamérica. Y nosotros postulamos, dijimos, bueno, postulamos, estaba difícil la convocatoria porque era como muchas organizaciones postulando y bien complejo, pero lo logramos. Y uno de los componentes de ese fondo era justamente porque la ayuda, el objetivo del fondo era como ayudemos a las organizaciones a seguir hasta diciembre, por lo menos. Y ahí uno de los componentes era crear nuestra propia obra. Y ahí invitamos a Jesús como director teatral, pero además invitamos a Pablo Mois, que es actor y además diseñador y que en el último tiempo se ha especializado en el tema de la transmisión de obras y diseño de obras virtuales, y que entre los dos hicieran este ejercicio. Básicamente, nosotros la idea era como no llegar solamente como, ay, tenemos una obra, hagamos una temporada de obras virtuales, sino que también instalemos ciertas preguntas. ¿Cuál es el desafío de hacer este traspaso? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las dudas, las inquietudes? ¿Cuál es el formato para encontrar? O sea, tampoco llegamos a todas las respuestas, pero era como... Por eso decidimos partir con una obra que ya se había estrenado presencialmente para poder hacer este viaje, a ver cuál era la diferencia de esto otro. Y por eso también juntamos a estos dos directores para que dialogaran, porque justamente para nosotros como Teatro del Puente, esa es la idea, como investigar, instalar temas, más que el resultado en sí. Bueno, ustedes conocen nuestra curatoría perfectamente y saben más o menos que vamos en esa línea. Entonces, así que ha sido un trabajo bien interesante, bien contentos de poder tener esa instancia, como de haber levantado los recursos para poder generar esta instancia de investigación. Entonces, el diálogo, para empezar, el diálogo que tenían estos dos directores era como, mira, la obra es así, te quiero contar esto. Entonces, como el otro director también instala también su propia mirada de lo que es una obra virtual. Y además se incorporó la Cata Saavedra, que en el proyecto original ella era la asistente de dirección. Claro, la asistente. No estaba en escena, solamente estaba la Roxana. La Roxana. Exactamente, así que se incorporó la Cata como actriz y está ahí, pues ahí la pueden ver en nuestra programación, y además también está la instancia de Santiago Off, que para nosotros también hoy en día estas colaboraciones también como para levantar no solo recursos técnicos, sino que también una plataforma que convoque a más gente, porque también el tema es que saben, porque convocar a gente hoy en día a ver una obra virtual
no es tema fácil, no es No. como, oye, hagamos la obra, la tiramos a un Zoom o a un YouTube y bla, 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 es más difícil que eso. O sea, la gente no está con ganas de ver cosas en el computador, se lo ha llevado un año encerrado en un departamento, en una casa, mirando en la pantalla del computador o del celular. Entonces, justamente hay que hacer algo, darle una vuelta a eso y yo creo que todavía falta, todavía mucho que darle vuelta. Me imagino que ustedes también lo habrán visto, lo que está pasando en la danza, ¿qué hacemos con esto? Que no sea solamente una repetición de una grabación o una cámara puesta aquí o allá, sino qué experiencia le ofrecemos. Que es algo, un desafío, que es muy interesante, pueden salir cosas muy interesantes, pero todavía falta un camino a recorrer, creo yo, como en esa búsqueda. Así que ahí estamos con eso. Y en Esta obra, Freddy, y el director que escogieron, Jesús Urquieta, es una obra que plantea muchos cuestionamientos desde su génesis. sí, Por lo tanto, más cuestionamientos suma al volcarla a lo digital. Y bueno, Jesús es un gran pensador, digamos, siempre le da muchas vueltas a todo. además que Jesús se caracteriza por hacer un trabajo súper político, que tiene una mirada súper clara y este tema como de la profesora, que cuando ve las noticias que la ministra de Educación en ese tiempo, Mónica González, no, sí, bueno, la ministra de Educación que se hizo famosa por la chica música que le tiró agua, ¿se acuerdan? Cuando estaba Ah, sí, Sí. 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 Bueno, ella comunica en la televisión que esa deuda histórica que tenía el Estado con los profesores y las profesoras que habían despedido en algún minuto no reconocían toda su trayectoria para pagarle una indemnización por aquello. Dice, no, esta no existe, entonces vamos a partir como si nada hubiera pasado. Y esta profesora, que toda su vida se dedicó a ser profesora, que era como su vida entera, decide hacer un viaje por el desierto para volver al colegio donde ella hizo clases por primera vez y se encuentra con este colegio que está abandonado, derruido, y ahí decide suicidarse. Es como que su vida ya no tiene sentido porque es como, me imagino el dolor no solamente del tema económico, ¿no? Sino que es como de cómo no se reconoce todo el trabajo que hemos hecho. Que bueno, es algo que estamos viendo todavía, que se ve todavía, el tema de los y las profesoras es un tema súper complicado en este país, súper desconocido, no hay un reconocimiento al trabajo importante que hacen las y los profesores. Entonces, De hecho, todavía los alumnos la gente que tiene menos puntaje opta por pedagogía. Cuando Claro. pedagogía debería ser una vocación, es una vocación enorme. Pero es que es muy difícil hoy en día ser profesor o profesora. O sea, Muy de hecho, difícil. con recursos cada vez más escasos, con una malla curricular que cada vez se está achicando más, se vuelve todo más técnico. Entonces, ¿cuál es la motivación para ser profesor? Que es un oficio tan bonito. Bueno, eso está en la obra. Sí, está en la obra. Claro, ahí también está el lenguaje de Pablo Mois, que hoy en día yo diría que de los directores audiovisuales para teatro le ha dado un salto súper importante. Entonces él tiene harto que decir ahí también. Pero como digo, es un trabajo que dura 30 minutos, es muy bonito en términos de imagen, cómo se ha construido la poética, sobre todo, es una obra muy poética, no es una obra donde sucedan muchas cosas, sino que también es este viaje, más bien como de esta profesora, del recuerdo y emocional hacia este lugar, como que hace este viaje dramático hacia su muerte, en el fondo, es como hacia el origen. Eso es muy bonito, está muy bien contado. Así que... Freddy, ¿cómo solucionaron esta vuelta de lo presencial a lo virtual y además apretado a 30 minutos? ¿De qué manera? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo lo solucionaron? Bueno, finalmente quedó todo muy, muy de imagen, como que no hay mucho texto y como que se relevaron otras cosas, más bien como este personaje de la Cata que entra a ser como un personaje místico que aparece y ella dialoga con este personaje, pero este diálogo se produce más bien por imágenes, por símbolos. Entonces, no es un texto que habla, cuenta esto, lo otro, relata, sino que son solo imágenes que se van construyendo las escenas. Entonces, eso le permitió a los directores también como hacer un resumen. ¿Cuál es la imagen que resume toda esta imagen, toda esta escena? ¿Qué imagen resume todo este texto? Y ahí como que se creó este relato visual.
Entonces, Es un trabajo bien cinematográfico, entonces, finalmente. sí, es bien cinematográfico, pero también al mismo tiempo es muy teatral. Bueno, y ese es el tema también, es el sentido del trabajo, porque es como, ¿qué hacemos con esto? Que no sea un videoclip, que no sea un cortometraje, Claro. una serie, que es teatro virtual. Yo creo que todavía falta mucho para descubrir ahí, pero finalmente estamos ahí en una bisagra que todavía no la encontramos la vuelta completa. No es llegar y pararse en una cámara y hacer una obra. La gran pregunta del momento. Mira cómo se une lo que conversábamos con Kevin. Sí. Él hablaba de la no literalidad, de romper con esa literalidad como occidental, de que nos enseñaron las palabras, que tienen que partir aquí una frase y terminar allá. Y acá hay poco texto. Hay más cuerpo, más imagen, más símbolo, como decías tú. Totalmente, y yo creo Otro tipo de texto, otra Exacto. Y textualidad. que viene del texto también. o sea, claro, el texto inspira esta imagen, desde ahí salen esa imagen, estas metáforas visuales. Y sí, me parece súper interesante ese desafío, que cada uno dentro de este nuevo formato encontrará su propio lenguaje, pero todavía, como dije ya, creo que queda harto camino por recorrer, y además también, cómo, desde el término actoral también, cómo se instala el cuerpo en esta nueva escena, o sea, estoy como... No es que estoy haciendo teatro, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, con una audiencia ahí que tengo que Claro, para 100 personas. Es esta intimidad, pero no es televisión, entonces, ¿cómo les doy también esta vuelta? Y eso me parece súper entretenido, también el cuerpo ahí, como que creo que también en algún minuto la fusión entre la danza, el audiovisual, el teatro va a ser mucho más potente todavía, como que van a salir ahí proyectos buenos. Ojalá que... El otro día había una actriz que nos hablaba de los detalles que aparecen en esta cajita, digamos, como en esta área como audiovisual. Aparecen aquellos detalles de lo cercano, digamos, que en la lejanía del teatro a veces se pierden un poco. Entonces, siento que ahí también hay otros detalles que van apareciendo nuevos que no se habían reconocido hasta ahora. Totalmente, lo que tú dices es súper importante porque hay un tema técnico, que es técnico y también es visual y poético, tiene que ver en qué me detengo también, como que la mirada del espectador está mirando. O sea, yo he visto obras también como superproducciones que estaban hechas como para presencial, pero después, estaba hablando en Estados Unidos, con recursos así millonarios para grabar una obra, pero claro, la diferencia era como que la gente podía sentirse dentro del escenario, al lado del actor o de la actriz, viendo qué estaba pasando en ese minuto, ver la cara, que cuando uno va al teatro, sobre todo en Broadway, en teatro grande, uno queda siempre muy lejos, ve como el escenario así, chiquitito. Muy cine, pues claro. Sí. Exacto. Entonces ahora esta posibilidad de entrar con una cámara a esos pequeños detalles y detenerme en otras cosas, también es una ventana ahí que se abre también para descubrir. O sea, cómo juegan otros elementos en el relato, cómo entran a ser protagonistas en el relato. Claro, además este elemento que menciona el Dubati de cambiar el convivio por el tecnovivio. Totalmente. Eso es una cosa, es otro rito. Se instala otro rito, no el rito que nosotros estábamos acostumbrados, que crecimos con él, digamos. Sí, o sea, a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta, aquí lo digo y aquí lo niego, pero a mí me cuesta. A mí también, a mí también. Sí, por ese tecnovivio es un súper buen concepto, pero hay que encontrarlo, porque es como así uno lo hace presencialmente, encuentra esta comunión con el público, ¿cómo hacemos esta comunión mediada por una pantalla? Exactamente, que existe esta comunión. Sí, además, también hablando en términos como de producción, en términos como del mercado, por así decirlo, ¿cómo compito yo como con una serie de Netflix, por ejemplo? O sea, con todos los recursos visuales y de producción y todo, ¿cómo voy a competir con ellos? Tenemos que buscar otro lenguaje que nos diferencie de eso. Significa estar todo el tiempo como, resulta así o no, pero sabemos que estamos en otra área, que tenemos que usar los recursos que conocemos desde el teatro, desde la arte escénica, viva para llevarlos ahí. No hacer una copia de esto, porque no lo vamos a lograr nunca. Voy a hacer lo mismo que hizo Flavia el otro día, y tomo como ejemplo, aprovechando también que el Teatro del Puente, Reminiscencia, tiene una producción, pero a otro nivel, porque finalmente es una persona con un elemento en un lugar, con los recursos muy acotados, y que finalmente logra una producción que lleva todavía mucho tiempo en escena. Que es muy llegadora, además. Sí, nosotros... Convivio, digamos.
Sí, ahí lo que hace el Mauro cuando él recién nos invitó, como cuando estaba recién empezando, ni siquiera había hecho temporada ni nada, estaba como haciendo como Probar. todo esto, nos invitó, seguramente a ustedes también, y como que vimos esto, entonces dijimos, Mauro, o sea, vente para el puente, ya, porque justamente lo que él hace, él de una manera muy emotiva, súper poco pretenciosa, arma con todas las herramientas tecnológicas, el Google Earth, el Google Maps, esta geolocalización, para contar una historia muy íntima y que se abre y que finalmente termina conectándose con todo este movimiento social que yo cuando lo vi me emocioné mucho. Dije, Sí, wow, porque ahí también está mi camino. No desde esa casa, pero desde mi propia casa y desde mi propia historia. Entonces lo que hace el Mauro Vaca con ese viaje es súper conmovedor porque además es un trabajo muy personal, es muy íntimo, pone a su familia, a sus abuelos ahí, toda su historia personal ahí. Entonces, ahí hay algo como que, claro, si uno se pone más técnico, dice como de la autoficción, como este recorrido también se parece un poco a lo que hace de Rimini Protocol, también con los recorridos de los espacios, habitarlos también geográficamente. Pero el Mauro lo hace con una factura que es como, aquí estoy y con los recursos que yo tengo los voy a invitar a hacer este viaje. mucho más íntimo de lo que lo de Rimini Protocol. Totalmente. Mucho más cercano, mucho más. Totalmente, ¿Cierto? además yo creo que ahí hay un camino que el Mauro supo encontrar desde ese lugar y todo, sobre todo que es un trabajo tan honesto, tan sentido que eso se transmite. Entonces yo creo que Sí. hay algo súper interesante ahí, ¿qué pasa con este trabajo? Hay algo en esa intimidad, en algo que yo me estoy disponiendo, estoy a través de una cámara, pero me estoy exponiendo yo, mi vida, mi persona. Cuando Entonces, digo, vamos a ver a los abuelos, ponte tú, y toma el computador y avanza donde está el abuelo, eso es eso es eh, un trabajo, demasiado tocador, digamos. sí. Y además que también como trabaja, es que hay muchos elementos con la música, con las canciones, que su abuela recuerda solamente a su abuela que está con Alzheimer. Y uno dice, sí, claro, pues las canciones, uno recuerda a través de las canciones muchas cosas te traen. Entonces hay algo como ahí en que hay que darle muchas vueltas todavía, queda harto camino para recorrer, es como, ¿qué gatilla tu memoria? Entonces, ¿cómo usamos eso en este nuevo formato? Y eso es súper interesante, así que yo creo que Mauro, si sigue en este camino, puede hacer un trabajo todavía que dé para largo. ¿No? Me encantaría estar apoyándolo ahí también. Qué bueno. Freddy, hay algo que me queda dando vuelta de una de las primeras conversaciones que tuvimos en este momento y que tiene que ver como con tu reflexión en el teatro. En esta visita al espacio vacío, en esta Ah, instancia de poder estar a solas con tu teatro o con el teatro en el que trabajas, ¿cuál es tu reflexión de todo esto? O si es que hay algo, digamos, en eso. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que ahí nosotros venimos del 18 de octubre, de octubre. Entonces hemos pasado una historia así tan potente entre medio con el teatro como centro de atención de heridos y heridas, que fue una experiencia súper potente, súper traumática a veces, pero era como, no tenemos tiempo para pensar en lo que está sucediendo, porque tenemos que estar ahí todo el día Gabriel, atendiendo a la gente, que era como que cuando la realidad te supera completamente y no tenés que atinar nomás. Y después se nos viene esta que cerrar el teatro, entonces como que yo creo, a mí me pasó cuando vimos el documental, el mini documental que hizo un amigo ahí, Gonzalo Fuente, El Puente se llama, que registra un poco la sí, historia de ese brasileño que trabajó ahí. Yo me miro esto y dije, wow, esto pasó en mi teatro, yo estaba ahí, y da mucha pena. Y de hecho el otro día cuando fui a la instalación de Iván Navarro, que uno se instala en ese mirador y puedes mirar el Teatro del Puente desde otra perspectiva. Yo lo miré como desde afuera y era como mirar y como que todo lo que pasaba ahí y de verdad me dio así como, o sea, se me pararon los pelos porque es como todo lo que está pasando, porque finalmente es lo que hemos estado pasando todos, pero ahí también está muy concentrado, muchas cosas muy recientes y sobre todo mucha gente que ha pasado ahí, que está ahí no solamente de teatro, en el que la gente y las heridas, el personal médico y después también todo el trabajo que hicimos con las compañías que estaban programadas para el 2019, que también fue compartir sus historias porque mucha gente era, mira, sabes que no sé qué va a pasar con nuestro proyecto porque ahora yo estoy
vendiendo frutos secos, yo estoy haciendo pan, yo estoy repartiendo verduras, me tuve que ir a la casa de mis papás porque no tengo cómo pagar el arriendo. Entonces también muchas historias hay detrás de eso, y es como, y el Teatro del Puente ha sido también que lo que a nosotros nos interesa, también como trabajar con esta gente y con las compañías y apoyarlos también en lo que podamos. O sea, por eso también estamos haciendo esta campaña, porque claro, empezamos el año, nosotros tenemos un fondo del ministerio, que es el fondo PAO, el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, pero con un déficit ya que el fondo cubre hasta cerca de un 80%, y nosotros tendríamos que levantar el 20%, pero además le descontaron un 10%. Entonces, en un teatro pequeño, donde las lucas son siempre escasas, donde los precios son súper bajos, nuestro público no es un público que vaya a pagar muchas lucas por ahí. Entonces, ya que te descuenten el 10% es mucha plata. O sea, como que ya estamos así siempre así, como que ya ahora te rebajan y después tenemos que sumarle el 20% que tenemos que levantar nosotros en un año que no se ve para nada esperanzador. Y decimos, oye, tenemos que hacer algo ahora, porque no vamos a esperar al minuto de como, oye, tenemos que cerrar porque no tenemos nunca. Freddy, entonces, funcionaste mucho como contenedor, entonces, finalmente, de todas las compañías. ¿Y de dónde, digamos, sacáis toda esa fuerza para poder seguir funcionando y no irte a pique junto con ellos también? No sé, yo creo que es que, bueno, ustedes saben, también sus propios proyectos también son así, o sea, nomás. de difusión, y uno siempre es como que está en el aire, y uno dice, esto tengo que llevarlo adelante, uno no se pregunta por qué ni cómo, sino que seguir para adelante nomás. Cuéntanos de la campaña, Sí. cómo se colabora, qué hay que hacer. Bueno, entrando a www.teatrodelpuente.cl, ahí además de encontrar nuestra programación, para encontrar un banner que dice yo apoyo al Teatro del Puente, y ahí lo lleva directamente a un link donde ustedes pueden hacer las donaciones que quieran, lo que puedan, lo que quieran, cualquier cosa ayuda en estos momentos. Entonces, si alguien dona 1.000 pesos, ya son 1.000 que tenemos más para seguir funcionando. Así que, nada es todo, nada es menor. Es como una especie como de crowdfunding, ¿no? Crowdfunding. No es una cuenta directa donde la gente va a entrar claro, pero no hacemos levantamiento nosotros, no usamos ninguna otra plataforma. Y bueno, también es una manera también de vincular a la gente, o sea, ustedes saben que uno entra a una página web de un teatro en Estados Unidos, en Francia, y todos tienen un banner de donors, que apoya tu teatro acá y esto. Sí, y también empezar a levantar la idea de que yo como ciudadana o como ciudadano también soy responsable de lo que pasa en mi comunidad, y un teatro es parte de mi comunidad también. Entonces yo creo que yo voy al puente a cada rato, si me invitan a cada rato, algo tengo, una relación fuerte con el Teatro del Puente. Total. Entonces, desde ese lugar yo creo que también los teatros tenemos ahí también hay algo que darle vuelta, que es cómo nos estamos vinculando con nuestras comunidades cercanas, con nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y eso es súper importante para tenerlo en cuenta. Cómo generamos comunidad desde los que tenemos alrededor, cómo nos vamos apoyando, nos vamos acompañando y haciendo relaciones que permanezcan en el tiempo, relaciones como cariñosas, como de estamos aquí, para ti, vecina, vecino, para ti, colegio, lo que sea. ¿Cuánto va a durar esta campaña, Freddy? ¿No tiene límite todavía de tiempo? Nosotros esperamos tirarla fuerte ahora hasta marzo, y luego de eso vamos a evaluar si la seguimos manteniendo en el teatro, pero queremos que sea hasta marzo, ponerlo ahí como un límite para que la gente no diga, ay, mañana sí, sino que hasta marzo vamos a estar ahí con eso. Recuerda que podemos colaborar con la página web si tú me mandas el banner. Te lo mandaré. Y lo ponemos de inmediato. Sí. Muchas gracias. Para que tenga visibilidad en varios lugares. ¿Sí? Lo compartimos también por todas las redes y nos hacemos parte de la campaña. Muchas gracias. Bueno, voy a cobrar. Sí, no, yo lo voy a hacer ahora mismo. Ok. Bueno, y gracias siempre por el apoyo, Santi. Fundación Santi, siempre hemos tenido una relación tan cercana con ustedes, así que contento de... Oye, el apoyo de ustedes, la revista estaba ahí siempre, Tiempo de Danza, y todas las cartas de apoyo para el Fondar, y con todas las cartas que teníamos, nunca lo ganamos. Sí. Claro, ahí la revista, está la revista, porque además, qué bonita factura que tenía esa revista, es muy raro encontrar una factura tan buena. Esperamos cuando se pueda volver con una revista que se llame Tiempo de Escena, donde incluyamos al teatro
porque antes pensamos en danza porque la danza tenía mucho menos espacio, pero el teatro tampoco tiene espacio. Entonces, esperamos poder reactivarnos en ese sentido. Sería maravilloso. Ahí estaremos para apoyarles en lo que ustedes necesiten. Así va a ser. Gracias. Freddy, cuéntanos algo de la programación pronta y cercana de lo que viene. Bueno, nosotros estamos con Santiago Off ahora en enero, y que está donde está Reminiscencia, ahí está, todo se limita al deseo de vivir eternamente, y Anatomía de una cabra, que es un trabajo súper interesante, también súper conceptual, que véanlo porque está muy bueno el trabajo que están haciendo. Y la verdad es que en febrero, vacaciones, que se puede por último desconectarse en la casa, pero desconectarse. Y Marce, nosotros lo que hicimos, invitamos a todas las compañías que luego lo vamos a resolver, que vean dentro de sus posibilidades y recursos si van a hacer una sesión virtual o prefieren esperar hasta que se haga presencial, pero de una manera segura y clara y concreta. Así que estamos en espera de eso, porque para nosotros la prioridad hoy en día es las compañías que estaban para el 2019, imagínate cómo pasa el tiempo, que todavía no funcionan. Entonces, esa es nuestra prioridad, les damos el tiempo para que lo piensen con tranquilidad y vean sus recursos. Y ojalá alguna de esas obras se estrene finalmente en el Teatro del Puente, ya sea virtual o presencialmente. Así que no podría adelantarles nada para marzo porque no hay nada concreto todavía. Bien. Nos quedan algunos días todavía entonces para disfrutar de lo último que queda de enero en Teatro del Puente. Exacto. Y la campaña, por supuesto. Y la campaña, que no podemos olvidar, eso es muy importante. ¿Cierto? Nos vemos entonces, Freddy. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Te agradecemos mucho estar acá y mandamos un cariñoso saludo a Fafifo también, ahí tu partner. Gracias por sacar adelante este proyecto, tantos años, tanto esfuerzo, ¿cierto? Así es, un gran aprendizaje además, una gran lección. Bueno, muchas gracias. Besos. Un abrazo grande y muchas gracias por estar con nosotros. Y Que no te esté muy olvides bien. del banner, no te olvides del banner. Aquí estoy anotando. Gracias, Freddy. Ahora. Gracias, Freddy, nos Gracias. vemos. Besos. No se pierdan Anatomía de una cabra, nos está diciendo por ahí una... Sí, Freddy dijo Una Anatomía invitada, así de una cabra que tiene un trabajo conceptual muy importante Sí, en el hay Teatro que del perderlo. Puente. Bueno, y nos sumamos entonces a la campaña del Teatro del Puente. Por Así es que, por favor, ingresen a la página web del Teatro del Puente, www.teatrodelpuente.cl. También luego desde la página web nuestra, santi.cl, también van a encontrar el banner. Y ahí va a poder dejar su aporte, en donde dice yo aporto también al teatro. Es muy importante aportar espacios que son tan activadores de reflexión en la comunidad. Espacios que no se rigen por lo comercial, sino que se rigen por lo reflexivo, por lo creativo, por lo artístico, que buscan problematizar. Vincularse al arte. Además. Desde este tipo de acciones. Así es que vamos que se puede. ¿Algo que decir más? No, estaban leyendo ahí que saludos a Freddy y al Teatro del Puente, ¿no? Ah, perfecto, así es. Ya Nada, pues, nos vemos el próximo lunes, febrero, donde todavía tenemos artes escénicas. así es. No se olviden Cuerpos del Futuro, no se olviden Teatro del Puente. Ha sido un gusto, como siempre, estar acá. Un gusto también compartir con toda esta actividad junto a ti, Marieta. Gracias. Un abrazo gigante, Nos vemos cuídense el mucho, lunes. nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.